Bueno, mis hermanos, como hablábamos hace un momento, estamos trayendo el estudio de la idolatría, ¿no? El estudio hermoso que el Señor nos ha regalado, ¿cierto? Por medio de su palabra. Y antes de comenzar, yo quisiera saber si de pronto alguno de los hermanos tiene alguna confusión con el estudio, si de pronto alguno de los hermanos siente que debemos profundizar en algo más, si de pronto se siente un poco perdido en el estudio que hemos traído hasta ahora, porque ciertamente este es el cuarto estudio y hemos traído mucha información, ¿verdad? Hemos traído bastante información acerca de lo que, todo lo relacionado con la idolatría, pero como hablamos en algún momento, toda la palabra, incluso desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los escritos de la palabra, son relacionados y tienen mucho que ver con lo que es la parte de la idolatría, ¿cierto? De cierta manera, en algunos puntos se nombra como idolatría tal cual, no literal. En otros puntos se habla, por ejemplo, de lo que es la rebeldía del hombre, ¿cierto? Hacia el Señor, que eso es, de cierta manera, es idolatría. De cierta manera no es idolatría. Y hasta el punto de hoy, hasta el punto, hasta este momento en particular, hemos hablado de lo que es, por ejemplo, cómo comenzó la idolatría, ¿cierto? En algún momento con el Nimrod, que fue al que se le atribuyen los primeros reinos que hubo en la tierra, ¿verdad? Después de que, de los descendientes de Noé, cómo se expande, ¿cierto? Las civilizaciones en la tierra. Y vemos cómo este descendiente, este Nimrod, ¿no? Que era descendiente de Cus, es el que se le atribuyen o el que funda los reinos de Babilonia y Asiria. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, todas estas, lo que le llaman hoy en día, lo que son las cunas de la civilización, ¿no? La cuna de la civilización hoy en día, que son los sumerios, los arcaicos, todas estas civilizaciones antiguas, ¿cierto? Que fueron fundadas también de cierta manera por este señor Nimrod, ¿no? Babilonia, Siria. Él funda varios imperios, varios reinos importantes, varias ciudades importantes. Y vemos cómo todo esto se tornó en ese dios Moloch, en ese dios, ¿no? Falsos dioses, que no me gusta llamarlos dioses, no son dioses, la palabra de Dios dice que no son dioses, son demonios. Sin embargo, el pueblo en su ignorancia los ha hecho dioses, que es diferente, ¿no? Han estado en su corazón y en su mente el hecho de rendirle tributo, el hecho de rendir homenaje, el hecho de rendir benevolencia, respeto a todos estos falsos dioses, ¿verdad? Que han estado en el corazón y en la mente de las personas. Entonces, yo quisiera saber si hasta el momento, cómo vamos hasta ahora. Yo quisiera escuchar sus comentarios. ¿Cómo vamos hasta ahora, hasta este momento? ¿Estamos bien? Uh, ¿Les parece si avanzamos? ¿Les parece si tocamos un poco más acerca de otro tema? Um, bueno, yo quisiera que hagamos un pequeño recuento hasta ahora, ¿cierto? Vayamos al libro de los Salmos. Vayamos al libro de los Salmos en el capítulo 106. Les voy a contar una historia. Vamos a contar una historia ahí que el Señor nos muestra en su palabra, en los Salmos. Y a partir de ahí de los Salmos vamos a toda esta escritura que está ahí. Podemos ver todo lo que ha hecho el pueblo, ¿cierto? De Israel, todo lo que es ese pueblo que el Señor eligió. Y vemos cómo ese pueblo ha entrado en idolatría, cómo a través de toda la historia de este pueblo ha defraudado, ha decepcionado, se ha rebelado en contra del Señor, ¿verdad? Entonces, para que sigamos avanzando, o sea, ¿por qué les digo esto? Es supremamente importante que nosotros entendamos lo que es la parte de la idolatría en sus comienzos, ¿cierto? Porque necesitamos saber de dónde viene toda esta idolatría, ¿cierto? De dónde fue tomada de dónde tomó el pueblo de Israel todo esto y ha traído a través de la historia toda esta parte de la idolatría. Es importante que nosotros entendamos esto para que sigamos mirando ciertos aspectos de lo que de lo que se habló de la idolatría en lo que son los libros de los profetas, ¿verdad? Los libros de los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, eh, algunos que les llaman los profetas mayores y los profetas menores, ¿cierto? Que la verdad a mí no me gusta llamarlos así porque
porque en la palabra no dice en ningún momento que sea un profeta menor o que sea un profeta mayor, ¿verdad? Se habla de profetas mayores o se habla de profetas menores simplemente porque sus escritos han sido más cortos que los de algunos otros, ¿verdad? Sin embargo, no significa que sea un profeta menor o que sea un profeta mayor. El Señor los llama profetas. El Señor no les da una categoría, ¿cierto? Y eso es importante que nosotros vayamos cambiando todo este tipo de conceptos que la religión o que las tradiciones hoy en día nos han, nos han querido vender en la cabeza, ¿cierto? El hecho de decir que profetas mayores y profetas menores, ¿cierto? Eso no está escrito. Lo mismo, por ejemplo, vamos a hablar un poco también acerca de lo que es la estrella de David. ¿Por qué la tradición y por qué el mundo alrededor nos muestra que el pueblo de Dios va simbolizado con una estrella, con la estrella de David, cuando en la palabra no habla de una estrella de David? El único que está ahí, que habla acerca de la estrella y dice que yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes y vemos cómo se cumple la historia, la profecía también acerca de la estrella, ¿cierto? Resplandeciente de la mañana. No habla de una estrella de David. Hoy en día la estrella de David se usa para fines esotéricos, para fines masónicos, y podemos ver esa estrella de David también. Eso es algo que hablamos ahora 8 días también. Esa estrella de David, cómo la usan básicamente en muchas religiones. Yo podría pensar incluso que todas las religiones usan su estrellita ahí. Ahí tienen su estrellita. Los católicos tienen su estrella de David. Los hindúes tienen su estrella de David. Los masones tienen su estrella de David. Por supuesto, los judíos también, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver algo acerca de eso para que nosotros tengamos bases suficientes y no nos dejemos engañar, porque ese es el propósito, ese es el fin del estudio de la palabra, ¿cierto? No dejarnos engañar por las tradiciones o por lo que dice la gente o por lo que nos vende el mundo, ¿cierto? Porque el mundo nos vende a nosotros muchas cosas y nosotros a veces las tragamos entero, ¿cierto? A veces como que tragamos entero todas estas cosas y el Señor nos muestra en la palabra que no es así, porque el mundo va por aquí y el Señor va por acá. El Señor es derecho, pero el mundo siempre nos ha querido desviar y nos ha querido llevar, vender siempre su filosofía, ¿cierto? Para desviarnos a nosotros del verdadero conocimiento, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y todo está plasmado en la Escritura, todo está ahí, absolutamente todo lo tenemos acá en la Escritura. Tenemos una fuente de verdad, ¿cierto? Es la única fuente, es suficiente fuente, ¿cierto? De la verdad que el Señor nos lleva a nosotros a estudiar para que nosotros podamos tener siempre esas bases y no nos dejemos engañar, ¿cierto? Entonces vayamos al libro de los Salmos, vayamos al Salmo 106, vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer ahí la palabra para que nosotros veamos todo lo que aconteció acá. Dice la palabra de Dios. Salmo 106, 13, dice: Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en su soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando acá con esto, cierto? Alguien de pronto no sabe, no entiende qué estamos hablando acá, ¿cierto? ¿Qué nos dice acerca de este pasaje? Cuando la palabra de Dios dice que olvidaron sus obras, que no esperaron sus consejos, se entregaron a un deseo desordenado. ¿Cuál fue ese deseo desordenado? ¿Cierto? En el desierto, que tentaron a Dios, trataron de tentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado, ¿cierto? El Señor no va a caer en tentación, por supuesto que no. Eso es algo que nosotros tenemos que estudiar también un poco, tenemos que tener bases para entender lo que es la tentación, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no tienta a nadie, pero Él y tampoco puede ser tentado, ¿cierto? Pero hay alguien que se tienta. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Tenemos que también estudiar un poquito acerca de eso. Yo sé que ahorita no tenemos tiempo, tampoco viene el tema, pero más adelante sí tenemos que mirar en la escritura acerca de lo que son las tentaciones y todo eso, porque definitivamente tenemos que aprender acerca de eso. Miremos lo que dice en Números 11, vayamos a Números 11:1. Dejemos el dedito ahí porque vamos a seguir desarrollando la lectura en el Salmo, pero vayamos al libro de Números. Quiero mostrarles lo que sucedió ahí porque si el Señor nos está mostrando esto acá,
¿cierto? Ese pasaje, es porque definitivamente tenemos que profundizar en eso. Tenemos que ver cuál fue el punto idólatra, ¿cierto? Porque en cada de los libros, en cada uno de los libros que están ahí, siempre hay un punto específico, hay un foco donde se habla de la idolatría y donde el Señor le muestra a uno ese punto idólatra, ¿cierto? Ese punto el cual nosotros necesitamos tener sabiduría para interpretar esa parte para que nosotros tengamos bases, ¿cierto? Para que nosotros tengamos conocimiento acerca de esas cosas. Entonces, miremos a ver cuál fue ese tal deseo desordenado que habla la palabra de Dios acá, ¿cierto? Números 11:1. Dice la palabra de Dios, números 11. Dice aquí la palabra de Dios así. Aconteció que el pueblo se quejó, ¿cierto? El pueblo se quejó. Desde ahí ya el Señor nos está mostrando qué es esta parte tan idólatra o cuál es el punto de la idolatría aquí en este pasaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa queja es rebelarse en contra del Señor también, ¿cierto? Y eso ocurre mucho en nosotros también, mis hermanos, cuando nosotros estamos todo el tiempo menospreciando las bendiciones del Señor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos de cierta manera, eh, mm, digamos, no dando gracias por lo que nosotros tenemos, menospreciando la bendición que el Señor nos da, ¿cierto? Hace un momento en la oración hablábamos lo que era la parte de la, del gozo. ¿Por qué? Porque el gozo, mis hermanos, el gozo no está en los bienes materiales, el gozo no está en las cosas que nosotros tenemos o en los bienes. El gozo está en el agradecimiento, ¿cierto? ¿Por qué? El apóstol Pablo decía algo muy importante. Cuando él estaba en la cárcel decía que él se gozaba en el Señor. Incluso hay un momento, hay un relato en Hechos de los Apóstoles, en donde él está pegado a un cepo. A él lo metieron a la cárcel y lo metieron con Silas, ¿cierto? Y metieron los pies en un cepo. ¿Alguien sabe qué es un cepo, cierto? ¿Alguien sabe o alguien no sabe? Si alguien no sabe qué es un cepo o alguien no sabe algo que estamos hablando, por favor me dice, pastor o Germán, lo que quiera, no entiendo esta parte, por favor me explique, para que nosotros no nos quedemos por ahí con cosas sin entender, ¿vale? Es importante que nosotros entendamos cada punto de lo que estamos hablando para que haya un buen entendimiento, para que haya una correcta comprensión de lo que nosotros estamos hablando, ¿correcto? Entonces, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, sus pies fueron atados a un cepo un cepo es un palo, son dos palos con dos huequitos, y eso iba amarrado a unas cadenas. Entonces, metían los pies, ¿cierto? Metían los pies y eso iba en el suelo. Entonces, ellos les quedaban los pies solamente amarrados ahí a unos troncos, ¿cierto? A un tronco, y eso le ponían unas cadenas. Entonces, esa persona estaba atada ahí a ese palo hasta que el castigo terminara, ¿verdad? Entonces, eso es un cepo. Un cepo es un palo, ¿cierto? A veces incluso el cepo se usa y se metía la cabeza y las manos y quedaba solamente la cabeza y las manos aquí y tenían que andar al cepo, con el cepo para arriba y para abajo. En otras ocasiones el cepo también se usaba como dos palos, ¿cierto? Que van unidos, pero tienen un huequito solamente para las piernas, para los pies. Las rodillas, perdón, sí, las rodillas. No, las rodillas no, los tobillos, perdón. Entonces, cuando Pablo y Silas estaban ahí, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos siempre estaban cantando, ¿cierto? Estaban dando alabanzas al Señor, estaban dando gloria a Dios, siempre estaban cantando al Señor, gozándose en el Señor, ¿cierto? Dando gracias. Imagínense una persona que está en una tribulación, imagínense una persona que está en la cárcel, imagínense una persona que ha sido azotada 40 veces, ¿cierto? Imagínense una persona que ha sido ha pasado por infinitas tribulaciones, ¿cierto? Pero aún así dice que él se gozaba. Dice, yo he sabido vivir en la austeridad como también en la abundancia, ¿cierto? He sabido vivir todo. En todo ha tenido gozo. Pablo hablaba de ese gozo que lo caracterizaba a él siempre en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo no está en los bienes materiales o en las cosas que podamos adquirir. El gozo está en el agradecimiento a Dios por lo que Él nos da, sea enfermedad, sea salud,
sea bienes materiales, sea ausencia de bienes materiales, sea ausencia de comida, sea abundancia, ah, en todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en todo eso siempre está el gozo en el Espíritu. Cuando nosotros damos gracias a Dios y cuando nosotros damos la alabanza a Dios y el agradecimiento es a Dios, pues el gozo va a vivir en nosotros siempre. Sea en lo malo, sea en lo bueno, sea en lo que sea, el gozo siempre va a estar con nosotros. Porque el gozo viene de Dios, ¿cierto? Ese es el agradecimiento de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, estas personas estaban ahí en tribulación también porque, pues, de cierta manera, malagradecidos con lo que el Señor les había dado, ¿cierto? Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira. ¿Por qué? Porque eso molesta al Señor, mis hermanos, eso molesta al Señor. Estar uno quejándose, estar uno todo el tiempo, no, ¿cómo? Estar todo el tiempo renegando de lo que el Señor nos da. Si el Señor nos da poquito, si el Señor nos da mucho, si el Señor nos da en abundancia, si el Señor nos da escasez, siempre agradecidos con el Señor. Siempre debemos estar agradecidos con el Señor. Para que no arda la ira del Señor, porque el Señor se enoja con eso. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos el verdadero propósito de por lo cual nosotros estamos pasando. Hay un propósito para cada cosa. Hay un propósito para que el Señor me pase a mí por tribulación, ¿cierto? Hay un propósito para que el Señor me ponga a mí en la prueba y siempre es el de acercarme más a Él. Pero es un propósito que mucha gente no entiende, ¿verdad? Entonces, se ardió la ira del Señor y se encendió en ellos fuego del Señor y consumió uno de los extremos del campamento. Mire que el Señor mató a muchas personas ahí a causa de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos con el Señor. Eso en parte es idolatría. ¿Por qué? Porque se rebelaron en contra del Señor. Entonces dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Mira, aquí está el deseo en el cual ellos fueron desordenados, ¿cierto? En el cual ellos se ¿cómo se dice? En el cual ellos se agradaron de eso, o sea, comenzaron a renegar en contra del Señor. Dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, aparte de que el Señor les llovió fuego y consumió gran parte del campamento. Cuando dice que consumió gran parte del campamento, estamos hablando que murieron muchas personas ahí. Pero aún así, dice estas personas que volvieron otra vez a llorar. Ahí estaban otra vez quejándose de las cosas del Señor, ¿cierto? Dice, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. El Señor les había dado un maná, mis hermanos. Dice que el maná era como el rocío de la mañana, ¿cierto? Se extendía dice que en la noche caía maná y se extendía sobre la hierba del campo y se extendía por todo alrededor del campamento y la gente iba y recogía el maná y con el maná ellos comían y hacían tortas, hacían muchas cosas, ¿cierto? El Señor los bendecía. Pero, ¿qué ocurrió con ellos? Lo que nos dice la escritura es que ellos añoraron, ¿cierto? Tuvieron un deseo en su corazón de volver atrás de lo que hacían en Egipto, a pesar de que el Señor los estaba bendiciendo, ¿cierto? Les estaba dando la bendición, ¿cierto? De poder tener ese maná, de poder tener alimento, de saber que Él era el que estaba con ellos en ese momento. Pues no, ellos quisieron volverse a esos falsos dioses que tenían en Egipto, pero como lo hemos dicho en algún momento, el pueblo de Egipto el pueblo de Israel en Egipto fueron 430 años, de lo cual ellos estaban acostumbrados a toda esa idolatría acerca de muchos dioses que tenía Egipto, 2000, 3000 dioses en particular, ¿cierto? Que tenían en Egipto. Y eso es lo que sucede hoy en día con muchas personas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se ponen a mirar, mis hermanos, hoy en día vemos a muchas personas que se dicen o se hicieron llamar cristianas en algún momento, porque pues, la palabra de Dios tampoco me dice a mí que me llame cristiano, ¿cierto? El Señor me llama a mí hijo de Dios, ¿cierto? De esa manera me llama a mí el Señor, me llama hijito, me llama hijo, ¿cierto? Me llama pueblo de Israel, ¿verdad que sí?
Cuéntame, mi hermanita Vivian, ¿ibas a preguntar algo o a comentar algo, a aportar algo? Sí, señor. Pastor, ¿Cómo ¿cómo está? El está? Señor Jesús lo Bien, bendiga y bien, lo Vivian. sane y espero se sienta mejor pronto. Gracias, Vivian, el Señor te bendiga, muchas gracias. Felicidades en el aniversario también. El Señor Oh, les regale muchas todos los gracias. años junticos. Amén. Toda la gloria y Pastor, toda la honra referente a para mi lo que es... Señor. Amén, pastor. Pastor, referente a lo que estaba diciendo acerca de que ellos se quejaban, en la palabra dice que cuando ellos se quejaban y eran malagradecidos, eso se llama tentar a Dios. En la palabra dice en el Salmo 78, en el versículo 17 dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hay varios versículos que dicen lo mismo acerca de que tentaban a Dios porque eran malagradecidos y pedían más de lo que el Señor les daba. Pero cuando nosotros miramos esos pasajes, Vivian, muchas gracias por tu comentario. Cuando nosotros miramos esos pasajes, por supuesto que la palabra de Dios nos dice a nosotros que esa tentación era querer tentar a Dios, ¿cierto? Pero por supuesto que la palabra también nos dice en Santiago 12, nos dice que el Señor no puede ser tentado, ¿verdad? Nadie puede tentar a Dios, ¿cierto? Entonces, esas cosas para que las tengamos en cuenta también, porque de cierta manera tentaron al Señor, esa palabra ahí es como llevaron al Señor a rabia, llevaron a ira, ¿cierto? De cierta manera, esa es como la tentación que se usa ahí en ese caso. Entonces, para que tengamos en cuenta esas cosas, mire la forma como el Señor nos habla ahí en esos pasajes que mi hermana nos nombra, de lo malagradecidos que han sido el pueblo, ¿cierto? Todo el pueblo en algún momento, y eso era lo que básicamente les iba a comentar ahora, porque podemos ver algunas personas que en algún momento han caminado en los caminos del Señor, que en algún momento han estado, ¿cierto? Pero de cierta manera también se han devuelto y uno dice, pero ¿qué sucedió ahí? Pues que se dejaron llevar de ese oscuro deseo, ¿cierto? Se dejaron llevar de ese deseo desordenado, como dice la palabra de Dios, de volver atrás. ¿Por qué? Porque anhelaron lo que en algún momento hacían, ¿cierto? Mire, el camino del Señor no es que no sea, no es que sea difícil, porque hay muchas personas que dicen, no, es que el camino del Señor es difícil, ser cristiano es difícil, ¿cierto? Ser, digamos, ser en el camino del Señor es difícil. Y mucha gente dice lo mismo, no, no es difícil el camino del Señor, lo que es difícil es la dureza del corazón de nosotros. Porque si nosotros tuviéramos un corazón de carne, un corazón para agradar al Señor, pues por supuesto que el camino es fácil, el camino por eso el Señor dice, dejar toda esa carga a mí, porque mi yugo es fácil y ligero, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar en estas cosas, porque mucha gente mira hacia atrás y, ay, no, yo me acuerdo cuando yo bailaba, yo me acuerdo cuando yo era contento, yo era alegre, y yo me acuerdo cuando yo en otros tiempos yo iba a la discoteca y yo me tomaba mis traguitos y eso, uy, yo la pasaba tan bueno, yo la pasaba tan chévere. Yo me acuerdo también cuando en algún momento cuando yo robaba y mejor dicho, eso, no, eso yo la pasaba bueno porque yo no trabajaba, sino que me gastaba la plata. Uno escucha personas que comentarios tan deshonestos de esa manera porque el Señor nos dice acá que eso era un oscuro deseo, que era un deseo que era desordenado, porque nosotros no podemos volver atrás. Si nosotros ya estamos en el camino del Señor, ¿por qué uno ve gente que echa para atrás? ¿Por qué ve uno gente que se devuelve a lo que hacía anteriormente? Se devuelven a Egipto, como decía acá, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, sigue un pueblo desagradecido, sigue un pueblo malagradecido, como decía mi hermana Vivian ahora, ¿cierto? En siempre estar pensando y en estar trayendo todos esos deseos que nosotros teníamos en algún momento y del cual nosotros fuimos limpiados por la sangre de nuestro Señor, que nosotros fuimos limpiados de pecado y que nosotros tenemos que comenzar una vida nueva, una vida nueva en el Señor Jesús. Y dejar todo lo que no es de santidad, dejar todo lo que en algún momento para nosotros trae tanta perdición y trae tanta ira, porque como decimos, como mire la palabra de Dios, como dice que si ardió su ira y se encendió en ellos fuego del Señor, consumió todo el campamento. Entonces,
Cuando uno ve a una persona que echa para atrás, mis hermanos, es delicado. Es bien delicado, mis hermanos, porque fuego cae del cielo. Recordemos que el Señor es fuego consumidor. Y todo este fuego no cae del infierno, cae del cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Ve? El fuego que cae, cae del cielo, mis hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor es fuego consumidor. Y el Señor va a consumir con fuego a todo aquel que eche para atrás. Este camino es hacia adelante, mis hermanos. Como decía el refrán, ¿no? Mi papá suele recordarlo mucho. Dice, para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso porque para atrás asustan, dice. Y es verdad, o sea, uno en este camino en el Señor debemos echar siempre para adelante, debemos eh, echar de la palabra de Dios y basados en la palabra de Dios, echar hacia adelante, mis hermanos. No nos podemos devolver, no podemos volver a mirar atrás. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel en algún momento. ¿Por qué? Porque eso es abominación al Señor. Eso es algo que el Señor aborrece. Él aborrece toda esta rebelión, esta idolatría. Él aborrece todas estas cosas. Y nosotros tenemos que estar siempre, tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor que está allá al frente. Para atrás no hay nada, mis hermanos. Para atrás lo único que hay es destrucción e ira del Señor. Fuego consumidor. Entonces, para que nosotros nos quede esa reflexión el día de hoy, ¿ve? Para que nosotros no estemos añorando, para que nosotros no estemos anhelando de cierta manera todo lo que en algún momento hacíamos, porque nosotros ya hemos sido limpiados de eso. El camino, como decía el apóstol Pablo, es una carrera que corremos en el estadio y a la meta solamente llegan los que perseveren hasta el final, que dice la palabra, el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero, ¿cuál es esa perseveración? La perseveración consiste siempre en la santidad del Señor, en que cada vez nos vamos santificando más, ¿cierto? En que cada vez vamos dejando las cosas mundanas y vamos creciendo en lo espiritual. De eso se trata la escritura, de eso se trata la palabra en la perseveración, ¿ve? Entonces, ¿alguna duda sobre esto, mis hermanos? ¿Estamos todos de acuerdo? La palabra de Dios dice también que en el Salmo 15, en el Salmo 106 que estábamos leyendo, en el versículo 15 dice algo interesante, dice que y tentaron a Dios en la soledad y dice, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Entonces, a pesar de que el Señor, mire la misericordia del Señor, porque cuando ellos añoraron, ¿cierto? De cierta manera tener esa carne, comer esa carne que ellos comían en Egipto, el Señor dice que Él les dio también eso, dice que les hizo llover codornices, ¿cierto? Dice ahí más adelante, en números 11:31, se lo voy a leer desde el versículo 31, 11:31, números 11:31, dice, y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Imagínense toda esa cantidad de codornices que había. Dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, dice la palabra de Dios acá, recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 33. Porque el Señor cuando les da estas codornices no lo hace ni siquiera por darles gusto, sino que los hizo en forma de castigo. Porque mire que lo que dice la palabra de Dios, dice en el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hataaba partieron el pueblo Hazerot y se quedó en Hazerot. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Lo que sucedió fue que cuando el pueblo les dio a comer estas codornices, dice que murió mucha gente ahí del pueblo. Y aún estaba la carne y tenían más carne y todo eso, y ellos
de cierta manera aborrecieron también la carne que en algún momento el Señor hizo llover, porque hizo llover sobremanera todas estas codornices ahí en el pueblo, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos acá en el Salmo 106. Salmo 106, 16. Dice entonces la palabra de Dios así. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Esta es otra parte también de la historia del pueblo, cómo el Señor los castiga también y nos muestra a nosotros cómo esa rebelión en contra del Señor y el Señor castiga todo eso también. Y lo tremendo de todo fue que si en este punto de la escritura nos muestra lo que sucedió en Números 16. ¿Qué fue lo que sucedió en Números 16? ¿De pronto alguien se acuerda por ahí lo que sucedió con la rebelión de Coré, de Datán, como nombra la palabra de Dios? De Datán, Abiram, ¿no? ¿Alguien se acuerda lo que sucedió por allá en Números 16? Leámoslo, vamos allá a número 16. Dice la palabra de Dios acá, Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Resulta que estas personas se rebelaron en contra de Moisés, pero al rebelarse en contra de Moisés hay una palabra que dice que no se rebelaron en contra de Moisés, sino que se rebelaron en contra de Dios, ¿cierto? Entonces, de cierta manera, toda esta rebelión no venía hacia Moisés, sino que era en rebelión al Señor porque Moisés era el representante de Dios. Él era el que hablaba en representación del Señor al pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Estas personas se rebelaron en contra de Moisés y todo eso, y el Señor, dice la palabra de Dios, que estaba ahí Coré con todo su séquito, ¿no? 250 personas en total con sus familias y todo eso, sus campamentos, y dice la palabra que se abrió la tierra y se los tragó a todos, incluyendo sus campos, sus bienes, sus vacas, su familia, sus hijos, todo lo consumió ahí. Más adelante dice que ellos volvieron a renegar después de lo que sucedió ahí, en esa historia tan bonita que el Señor nos cuenta acá, cómo el Señor castigó por haberse rebelado en contra del Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo no le bastó con eso, sino que ellos también se rebelaron en contra. Los que quedaron, algunos también se rebelaron también, hablando mal de Moisés y de Aarón. Y dice que se encendió la ira del Señor y murieron en ese momento. Comenzó una mortandad en el campamento, en el pueblo, y habían 14.700 personas murieron ahí, además de los 250 que murieron de la rebelión de Coré. Entonces, ahí Aarón tomó un incensario, se paró entre los muertos ¿cierto? Y dice que cesó la mortandad. Pero podemos ver toda esta rebelión, el castigo tan tremendo que ha traído de parte del Señor. Y el Señor no le ha temblado la mano para castigar toda esta rebelión de idolatría, porque toda esta rebelión lo que hace es mostrarnos a nosotros este otro punto de la idolatría tan importante para nosotros, como es la rebelión hacia el Señor, hacia las cosas del Señor, el estar renegando de las cosas del Señor, ¿cierto? El estar todo el tiempo menospreciando la bendición del Señor. Podemos ver 14.700 más 250 son 14.950, casi 15.000 personas murieron ahí. Y ese no es la única mortandad que ha habido en el pueblo. Vamos a leer también otra parte que nos nombra acá también en número 25. Aparte de eso, en otra ocasión murieron 23.000 más. Y entonces uno dice, Dios mío. Bueno, sigamos leyendo porque miremos paso por paso. Entonces, ahí vamos mirando en el Salmo cómo nos va a nosotros describiendo toda esta historia, ¿cierto? Nos va describiendo acerca de todas estas cosas que el Señor ha aborrecido todo el tiempo. Entonces dice en el versículo 18, Salmos 16, 18, 106, 18, perdón. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, dice, por la de un buey que come hierba.
olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán, conforme cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apagar su indignación para que no los destruyese. Esta parte de la historia es muy bonita. Nosotros ya la estudiamos hace 8 o 15 días, no recuerdo. Lo que está en Éxodo 32. Recordemos que estaba el Señor, Moisés estaba hablando en el monte Oreb con el Señor, ¿cierto? Cuando el Señor le estaba dando las tablas de piedra, estaba escribiendo la ley en las tablas de piedra. Y en ese momento le dice a Moisés, Moisés, ¿ya viste lo que hizo el pueblo que sacaste de Egipto? ¿Ya viste lo que hicieron todo tu pueblo? Dice, allá se hicieron un becerro y lo están adorando. Entonces Moisés baja y encuentra que el pueblo le había dicho a Aarón, ¿cierto? Le había dicho, a este Moisés no sabemos qué le pasó. Ya hace tiempo que se fue, no sabemos qué le pasó. Entonces, haznos tú dioses, ¿cierto? Para adorarle, haznos dioses. Y el muy cabezón Aarón, les dijo, pásame los arcillos, pásame en el oro, pásame en todo lo que habían sacado, ¿cierto? De Egipto. Y hizo un becerro de fundición, ¿cierto? Hizo un becerro ahí, y eso trae una connotación especial, mis hermanos, porque este becerro, ¿cierto? Cuando nosotros vemos toda esta tradición de los pueblos sumerios, cuando vemos toda la que es la tradición de la Mesopotamia, de todo lo que fueron estos reinos establecidos por Nimrod, que fueron Babel, que fueron Asiria, Ur de los Caldeos, ese pueblo sumerio, todo esto que ha sido a través de la historia de esos pueblos, lo como les nombré en algún momento, lo que fueron la cuna de la civilización, han tenido unos dioses terribles, en los cuales ellos se han hecho esos dioses, y han tenido cara siempre de becerro, de carnero. Y acá vemos cómo ellos se hicieron ese becerro, ¿no? Y le fueron a adorar, pensando que la divinidad, como decía el apóstol Pablo, es que la divinidad no está en una imagen, la divinidad no está en un becerro, la divinidad del Señor no está en una imagen, ¿cierto? Como muchos pueblos hoy en día, como las religiones católicas, hoy en día la religión católica y muchas otras religiones, cuando nosotros hablamos de idolatría, estas religiones han pensado que las estatuas tienen algún tipo de divinidad, ¿cierto? Y la gente, por ejemplo, dicen, como les nombré en algún momento también, los católicos dicen, no, es que nosotros no las veneramos, nosotros no les rendimos culto, nosotros solamente les tenemos una veneración o un respeto. Pero ¿por qué lo hacen? ¿De dónde viene esa veneración y de dónde viene ese respeto a una imagen o a una figura? Si el mismo Señor lo dijo en Deuteronomio. Aparte de haber escuchado la voz de Dios, dice en Deuteronomio 4:15, aparte de haber escuchado la voz de Dios, ninguna figura visteis. ¿Para qué? Para que no os corrompáis haciéndoos figuras, ¿cierto? Para que alzando tus ojos al sol y la luna y las estrellas y te vayas a adorarlas, ¿cierto? Y de ahí es donde viene todo esto, porque de ahí es donde vienen todas esas cosas, porque le voy a leer, mire, lo que dice la palabra, en el catequesis, hay una palabra tremenda que dice, que en el catequesis 31-32, en esta parte, dice, el honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, dice, no una adoración que solo corresponde a Dios. Entonces, imagínense lo que dice en el catequesis, en la parte 31-32. O sea, es tremendo, mis hermanos, porque cómo se disculpan o cómo se excusan, ¿cierto? De cierta manera, a venerar a imágenes, a venerar ídolos, a venerar estampas, a venerar figuras pintadas, figuras talladas. Y el Señor aborrece eso tremendamente. Lo que estaba hablando acá, ¿cierto? Que ellos olvidaron al Dios de la gloria, ¿cierto? Cambiaron la gloria de Dios, lo que de Dios podría haberse manifestado, ¿cierto? Que es la gloria de Dios. Lo cambiaron por una imagen de un buey, ¿cierto? Que come hierba. Por supuesto que el Señor iba a aborrecer tremendamente eso.
el Señor iba a coger todas esas cosas, iba a castigar al pueblo. Y debido a eso, ¿qué pasó en Éxodo 32? Ya lo habíamos leído también. ¿Qué pasó ahí? Que el pueblo lo que pasó fue que cuando el Señor vio esa abominación, esa aberración ahí, dijo el Señor, voy a acabar con todo esto, ¿cierto? Pero entró Moisés y le recordó al Señor cuál era el pacto que él había hecho con ellos, el pacto que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dice la palabra que se arrepintió. Entonces les explicaba también que la palabra de Dios no era que el Señor se hubiera arrepentido, porque hay palabras que están ahí, pero nosotros debemos de tener un buen entendimiento de la escritura, ¿cierto? Porque el Señor no se arrepintió. Lo que hizo el Señor fue recordar su primera palabra. ¿Cuál era la primera palabra? El pacto que él había hecho a Isaac, a Jacob y a Isaac y a Jacob y a Abraham, perdón. Entonces el Señor no se arrepintió, lo que fue fiel a su palabra, fiel a su pacto, a lo que él había establecido en algún momento. ¿Okay? Entonces, si el Señor hubiese aborrecido ahí, si el Señor hubiese destruido totalmente al pueblo, pues no había habido congruencia entre lo que el Señor había dicho y lo que el Señor hizo en ese momento, porque el Señor fue fiel a su palabra, fue fiel a su pacto, fue fiel a su promesa. No que él se arrepintió, sino que él fue fiel a su palabra. ¿Ve? Para que nosotros entendamos esa parte también. Bueno. Entonces dice la palabra, bueno, que ahí en el Salmo 106, 23, trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de escapar su indignación, para que no los destruyese. Ahí estuvo Moisés también intercediendo por el pueblo para que no los destruyera, ¿cierto? En el versículo 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz del Señor. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio y se detuvo la plaga, y fue contado por justicia de generación en generación. Esta parte acá quiero que la profundicemos un poco también para que nosotros miremos qué fue lo que sucedió ahí. ¿Alguien de pronto sabe lo que significa Baal Peor? Miremos lo que dice la palabra de Dios en número 25. Número 25. Vayamos a la escritura, mis hermanos, que la escritura nos aclara a nosotros, la escritura nos dice a nosotros qué sucede, la escritura nos va a comentar a nosotros muchas cosas. ¿Amén? Vamos a leer el versículo número 25 para que nosotros entendamos qué era lo que estaba hablando David acá cuando escribió este salmo. Número 25. Mis hermanos, ¿cómo vamos hasta ahora? Si estamos entendiendo esta escritura de los salmos, perdón, si estamos conectados con lo que estamos hablando, o hay algo difícil de entender, algo que no. ¿Qué dicen mis hermanos? Pastor, el Señor Jesús le bendiga. ¿Cómo Nos está, bendiga Victoria? A todos. Que se mejore en la voluntad del Señor Jesús, que es tan bueno y perfecto, pastor. Amén, la gloria para mi Señor. Pues yo me siento muy bendecida porque el Señor le regala a usted ese ir como cada cosa, irnosla regalando para poder entender. Y gracias al Señor Jesús, ¿no? La gloria es de Él que pone eso en su corazón. Pero así como va el pastor, yo he entendido bastante, gracias a la misericordia del Señor Jesús, pastor. Bueno, mi hermana, me alegra mucho. En este estudio. El Señor me la bendiga, mi hermana Victoria. Muchas gracias por sus palabras. Sí, lo importante, como dice Victoria, lo importante no es correr,
¿cierto? Lo importante no es, vamos a hablar de la idolatría y sacamos pasajes y corremos y corremos y corremos. No, lo importante de la escritura es que haya un buen entendimiento. Cuando nosotros miramos la parte de Salmo 106, podemos leer muchas cosas ahí, ¿cierto? Ya le hemos leído, pero cuando nosotros miramos eso, tenemos que entender de dónde viene todo esto. ¿Por qué David estaba describiendo, ¿cierto? Porque fue David el que escribió los Salmos y porque estaba describiendo todas estas partes y es un recuento que él estaba haciendo del pueblo a través en su travesía por el desierto antes de llegar al pueblo, a Jerusalén, ¿cierto? Antes de llegar a la tierra prometida. Y vemos cómo a través de esto, cuando el pueblo fue yendo en, en pelea, ¿cierto? Con otros reinos, con otras para adquirir sus tierras. Pero cuando nosotros vemos estas cosas, podemos ver que el pueblo no solamente adquirió, ¿cierto? La tierra que poseían estos reinos, como el reino de Moab, el reino de, el reino de Moab, el reino de Amón, el reino de Edom, lo que son estos otros pueblos que estaban ahí, pueblos árabes. Entonces podemos ver que no solamente el pueblo adquirió eso, sino que adquirieron su cultura también, ¿cierto? Aparte de lo que traían de Egipto, porque ellos estaban enseñados a esa idolatría ya. Ellos tomaron también esos dioses para ellos, como por ejemplo el dios de Astoré, ¿cierto? Milco o Moloch, Renfán, que es el mismo Moloch y todo eso. Entonces podemos ver en la escritura, y esto es algo que vamos a profundizar un poquito más, para que nosotros entendamos toda esta historia del pueblo, cómo el pueblo ha traído toda esta idolatría y aparte de haber peleado por la tierra que el Señor les dio, porque el Señor los mandó a pelear por ella, y como ellos adquirieron no solamente adquirieron las tierras, sino que se quedaron con toda esta idolatría, se quedaron con esos dioses y esa cultura que ellos también tenían ahí. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en número 25 para que nosotros entendamos qué está hablando aquí esta escritura cuando dice que se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿Cierto? Porque nosotros lo podemos leer y pasamos de largo, pero lo importante es que, como hablábamos en algún momento con Victoria, que la tengamos bien presente acá. Número 25.1. Yo lo leo. Dice la palabra de Dios. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Desde ahí, desde esa escritura, ya nosotros, el Señor nos está encaminando en qué fue lo que sucedió ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Sitín era una parte que estaba entre Moab, ¿cierto? Y en su camino hacia Israel. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Que los moabitas tenían un dios, ¿cierto? Entre comillas, un dios. Siempre cuando yo hablo de estos dioses que están hablando acerca de la idolatría y todo esto, por supuesto que me estoy refiriendo a esos demonios. No, el único Dios para mí es el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer un pasaje muy importante donde él dice que Él es el único Dios verdadero. No hay más dioses para nosotros, sus hijos, ¿cierto? Solamente tenemos al Dios verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que sucedió en algún momento cuando el Señor dice que Él mismo, en números de Deuteronomio 4, dice en Deuteronomio 4:20, dice que Él distribuyó todas digamos, estas falsas deidades, todos estos falsos dioses, ¿cierto? El sol y la luna, y les puso a ellos de cierta manera como esos espíritus para que ellos adoraran, ¿cierto? A todas, a las estrellas, por ejemplo, podemos ver al dios Saturno. Para ellos, por ejemplo, el Señor dispuso lo que son la luna y las estrellas, ¿cierto? El sol, la luna y las estrellas, para que nos alumbrara, porque las estrellas son como el ejército del cielo. El Señor lo dice en la palabra, Él es el ejército del cielo. Pero ¿qué sucedió? Que estas personas, alzando los ojos al cielo, miraron y comenzaron a ponerle nombre a esas estrellas y a ponerle nombres de dioses y adorarlas, ¿cierto? Como si fuesen dioses. Eso era lo que sucedía, por ejemplo, con de donde viene, por ejemplo, este Baal Peor, ¿cierto? O Renfán también, que en alguna parte de la cultura judía
ese Renfán era el dios Saturno, que ese dios Saturno viene de toda esta idolatría que traían los de los babilonios y de todos estos pueblos sumerios. Para ellos, ese tal Renfán o el Moloch que llaman en algún momento, eso viene de toda esta ideología. ¿Y de dónde viene todo eso? De este señor Nimrod, ¿cierto? Que fue el que comenzó a hacerse llamar Dios, ¿cierto? Y a poner dioses por todo lado, porque él hizo una torre, ¿cierto? Que llegase hasta el cielo, y como lo leímos en algún momento, pues él no hizo una torre que quisiera llegar hasta el cielo porque le parecía bonita la vista, ¿cierto? Porque estaba bonito el paisaje, sino porque él obligaba a la gente a que lo trataran como un Dios, ¿cierto? Y de ahí viene todas estas deidades, ¿no? Falsas deidades, a querer decir que son dioses, pero por supuesto que esos son demonios que el Señor les puso a ellos para que los adoraran. Este Baal peor, mis hermanos, Baal significa amo o dueño, para que vamos entendiendo lo que significa esto. Baal significa amo o dueño, y peor viene de una raíz griega, de una raíz hebrea que se llama Fogor. Entonces era el dueño del monte Fogor. Pero este dios que tenían los moabitas, ¿cierto? Que era prácticamente el mismo Moloch, todo eso. Este dios, miren mis hermanos, esto era algo tan abominable, era algo tan tremendamente abominable al Señor. Era una aberración y era una vergüenza lo que se hacía en eso allá. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaban incluso personas a sus dioses, sacrificaban todas estas cosas, y era incluso que ellos comían de esos sacrificados. Cuando ellos sacrificaban a ese dios que era Baal peor, esos moabitas, ellos comían de esos sacrificios. Lo tremendo de todo esto es que el pueblo de Israel, los hombres o todas estas personas tomaron mujeres de las moabitas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Al ellos tomar estas mujeres de los moabitas, por eso la palabra de Dios es bien clara cuando dice que el Señor les dijo: no tomarás mujer extranjera, no tomarás mujeres de las moabitas, ni de las amonitas, ni de ningún otro reino. Las mujeres y los hombres tenían que siempre estar en la misma línea del pueblo, ¿cierto? Tenían que unirse entre ellos. No podía haber un yugo desigual, ¿cierto? Eso es lo que llama el Señor el yugo desigual. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, yo cuando hablamos un poquito acerca del yugo desigual con respecto a esta palabra, digamos que que yo creo en el Señor Jesús, pero yo me uno en una mujer o en un hombre, o digamos las mujeres que se unen a los hombres que no son creyentes. ¿Qué es lo malo? Lo malo no es tanto el yugo desigual, sino que lo malo es dejar que yo me vaya en pos de otro Dios y no en el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque si yo, que soy hijo del Señor Jesús, y yo creo en el Señor Jesús, y yo por mi creencia, por mi fe, yo puedo traer a esa persona a adorar al Dios verdadero, al conocimiento del Dios verdadero, pues ahí vamos a entrar, ¿cierto? Lo que sucedió, por ejemplo, con Ruth en algún momento, ¿cierto? Porque los hijos de Naomi tomaron, ¿cierto? Los dos hijos tomaron tomaron dos mujeres de las moabitas, ¿cierto? Que fueron Orfa y Ruth. Pero ¿qué sucedió con Ruth? Cuando los hijos de ellos murieron, pues Noemí le dijo: váyanse para su tierra, para Moab, porque yo no las puedo sostener acá. Pero ¿qué dijo Ruth? Dijo: no, yo me quedo con el Dios tuyo. Yo me quedo aquí contigo y me quedo con el Dios tuyo. Y ella, a pesar de que ella venía este señor tomó un yugo desigual y ella vino, ¿cierto?, a los pies, pero ella siguió el Dios verdadero, no lo mismo que sucedió con Orfa. Orfa sí se fue en pos de sus mismos dioses y se perdió. Pero miramos la parte importante de Ruth, cómo de Ruth viene descendencia, porque Ruth es ancestro de David, es como la bisabuela del rey David. Entonces, mire cómo el Señor bendice también a esta moabita por haberse convertido al Dios verdadero, por haber conocido al Señor y haberle dado su adoración y su alabanza a Dios y haber seguido el camino del Señor,
¿cierto? No lo que sucedió acá, acá es diferente. ¿Por qué? Porque estas personas, los hijos de Israel, se fueron a conseguir las mujeres moabitas, todas estas madianitas que estaban ahí, y lo que hicieron fue, en vez de traerlas al conocimiento de Dios, pues se fueron en pos de sus dioses. Y eso fue lo que aborreció el Señor ahí. ¿Por qué? Porque mire, cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que es Baal Peor, eso era un demonio terrible, mis hermanos. Incluso no solamente comían de lo sacrificado, ¿cierto? Comían esos sacrificios, sino que hay algo que se llama, esta persona se llama también Moloch, que es el dios de la vergüenza. Eso es algo que voy a tratar de explicar un poquito más, porque lo que se hacía ahí era algo aberrante. Era una aberración terrible, mis hermanos, porque ellos, ellos, eso tenía que ver relacionado también con los excrementos. ¿Por qué? Porque eso era, ellos, cuando decimos el Dios de la vergüenza, y muchos tildan también a este señor de el Dios del excremento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos hacían sus defecaciones, hacían sus ritos satánicos, hacían toda una cantidad de cosas en pos de las heces también que ellos depositaban en esos dioses ahí que ellos tenían allá. Entonces, mire toda la aberración y toda la vergüenza, ¿cierto? Porque por eso el Señor nos habla a nosotros en varias partes de la palabra y nos dice a nosotros que Él no es un Dios de vergüenza, mis hermanos. Él no es un Dios de vergüenza, Él es un Dios, mis hermanos. Mire, por ejemplo, lo que dice Molec o Moloch, que es rey de la vergüenza o rey que avergüenza. ¿Por qué? Porque todo eso que se hacía en algún momento ahí, esos dioses de los moabitas, de los amonitas, eso era una vergüenza. Eso traía vergüenza para la gente. Por eso la palabra de Dios, mire, miremos varios pasajes. Quiero que me colaboren un poquito antes de seguir la lectura de Números. Miremos varios pasajes acá. ¿Alguien podría, por favor, colaborarme con Números 9:33? Romanos 9:33. ¿Quién me puede colaborar con ese versículo? Liz, ¿me puedes colaborar con ese versículo, por favor? Romanos 9:33. Mi hermana, ¿quién más me quiere colaborar? Tengo varios pasajes. Joel 2:26. ¿Quién me quiere leer Joel 2:26? Mire, Joel. Victoria, Joel 2:26. Gracias, Victoria. Manuel está hablando por allá. Bueno, Manuel, Joel 2:26. Mi hermana Paula, ¿podría por favor colaborarme con un pasaje? Filipenses 1:20. Vivian, ¿podrías por favor colaborarme con Primera de Juan 2:28? Mis hermanitas me están escuchando. ¿Sí? Sí, me pueden colaborar con esos pasajes. Sí, pastor. Sí, bueno, muchas gracias. Primera de Juan 2:28. Salmo 25:3. ¿Quién me puede colaborar con ese pasaje? Salmo 25:3. Yo, pastor. Gracias, Victoria. El Señor me la bendiga. Salmo 25:3. Y alguien me puede colaborar con el último. Salmo 119:5-6. Salmos 119:5-6. ¿Quién me puede colaborar con ese pasaje? Yo, ¿Aló? pastor. Gracias, Amonita. El Señor me la bendiga. Muchas gracias. Entonces, comencemos con Romanos 9:33. Bueno, así dice la palabra del Señor Jesucristo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que creyere en Él no será avergonzado. No es lo mismo que sucedió con todas esas personas que creían en esos rituales tremendamente aborrecibles para el Señor. Y no solamente para el Señor, para todos también. Joel 2:26.
Amén, pastor. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha hecho maravillas con ustedes. Jamás mi pueblo volverá a ser humillado. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Nunca más va a haber humillación para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todas esas cosas aberrantes y humillativas que se hacían en algún momento, eso era detestable. Todo eso cuando ofrecían sus heces a sus dioses y defecaban en esos dioses, en la boca de esos dioses y todo eso, eso era terrible, eso era abominable. Filipenses 1:20. ¿Quién tiene Filipenses 1:20? ¿Nadie lo tiene? Yo lo leo, pastor. Dice la palabra del Señor, Gracias, Mónica. conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Gloria a Dios. Porque los que creemos en el Señor Jesucristo nunca vamos a tener vergüenza. Siempre, nunca vamos a ser avergonzados el día de la venida del Señor, porque todas estas personas que han creído en todos estos dioses y han creído en todos estos falsos dioses y en toda esta idolatría, en todos estos demonios, pues en el momento cuando se ha revelado quién es el Señor Jesucristo, cuando se ha revelado, ¿cierto?, el Señor en su venida, pues ellos van a sentir también vergüenza de saber que no hay otros dioses. ¿Dónde están los dioses esos que ellos adoraban? ¿Cierto? Por supuesto que no va a haber revelación sino del Señor Jesucristo en ese momento. Primera de Juan 1:28. Dice la palabra del Señor, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén, gloria a Dios. Hijitos, ¿no? Dice el Señor. Qué hermoso como el Señor nos llama, ¿verdad? Hijitos. El Señor no nos llama a nosotros, no nos rotula a nosotros con títulos por ahí que te pone las religiones o que pone el mundo, ¿cierto? Hacerse llamar de cierta manera muchas cosas, ¿no? Títulos el único título que el Señor nos pone a nosotros es hijos, hijitos. Así nos llama el Señor, tan cariñosamente. Salmos 25:3. Amén, pastor. La palabra de nuestro único Dios que hay. El Señor Jesús dice, ciertamente ninguno de los que confían en ti serán avergonzados. Será Amén. avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí están toda esta revelación de que está hablando acá el Señor en número 25. Ahí están todos los que se rebelaron sin causa, dice el Señor. ¿Ve? Salmos 119, 5, 6. Dice la palabra del Señor Jesucristo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Amén, gloria a Dios, porque así dice la palabra, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios. Porque si estas personas que estaban ahí hubiesen escuchado la palabra de Dios cuando el Señor les decía, no se vayan en pos de otros dioses, no se vayan, no hay más dioses fuera de mí. Cuando el Señor les dio los mandamientos, el Señor es nuestro Dios, el Señor nuestro Dios uno es, ¿cierto? Pero ellos se fueron en pos, no escucharon la voz de Dios. Y cuando nosotros obedecemos a la palabra y obedecemos a los mandamientos del Señor, el Señor nos lleva por un camino recto hacia Él y no nos lleva a desviarnos de la palabra, ¿cierto? Mire, por ejemplo, vayamos a Ezequiel 14. Ahí voy a mostrarles una cosa interesante con respecto a lo que estamos hablando acá. Vayamos a Ezequiel. Que me acordé de esta parte también importante, que nosotros conectemos esta parte con lo que estamos leyendo acá. En números, Ezequiel. Ezequiel 4, perdón. Ezequiel 4. Ya les digo cuál es el versículo. Ezequiel 4 dice la palabra de Dios. Cuando el Señor hablaba de toda esta abominaciones, cuando el Señor hablaba de toda esta aberración que el pueblo hacía, ¿cierto? Le da a Ezequiel una palabra, ¿cierto? Porque los profetas ciertamente pasaron por muchas dificultades, hermanos.
aquellos que predicaron la palabra de Dios, tuvieron que pasar por muchas dificultades para engrandecer el nombre de Dios, para mostrar por ejemplos, para mostrar por situaciones, por testimonios, por la palabra, cómo el Señor hablaba. Y aquí hay una parte importante, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Ezequiel 4:12. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 4:12, dice, y comerán pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerán a vista de ellos al fuego de, ¿qué dice la palabra de Dios acá? Dice, a fuego de excremento humano. ¿Por qué? Porque eso eran parte de los ritos que hacían estas personas allá, ¿cierto? Allá en este monte de Peor, ¿no? El monte Peor, donde estaba ese Dios, ese falso Dios y todas esas abominaciones que hacían ellos ahí. Entonces ellos decían, bueno, pues si esos son los ritos que hacen ahí, el Señor les mandó a cocer el pan con excremento humano. Así mandó a Ezequiel que les cociera pan con excremento humano. Y lo terrible de todo es que mire la plegaria que hace Ezequiel a el Señor Jesús, ¿cierto? Le dice acá en la palabra y dijo al excremento humano, y dijo el Señor, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua con medida y con espanto. Para que al que faltarle el pan y el agua se miren, para que al faltarle el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces, es tremendo, mis hermanos, porque el Señor, en base a lo que ellos hacían, en base a sus sacrificios, y esos sacrificios no solamente hacían esos sacrificios de excremento, sacrificios que comían humanos, que comían cosas ahí, sino que ellos hacían también cosas obscenas también ahí, hacían rituales de sexo ahí también, hacían sus abominaciones y le ofrecían todas esas perversidades a esos dioses. Más adelante vamos a ver también algo indignante que sucedía ahí y era la forma en cómo ellos ofrecían sus hijos también a Moloch cuando ellos estaban ahí en el valle de Hinnom, que llegan y sacrificaban a los hijos, ¿cierto? A los bebés los sacrificaban, los tiraban al fuego, ¿cierto? En sacrificio a ese Dios, a ese falso Dios. Y vamos a ver también, esa parte es importante, por eso quiero que entendamos esta parte en particular para que podamos seguir avanzando, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo en Números 25 para que avancemos esta parte. Número 25. Estábamos leyendo el número 25, ya lo busco acá. Número 25. Sigamos leyendo desde el 1. Entonces dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Ve? Ahí es donde comenzaban a hacer esos rituales de fornicación a esos y le ofrecían todos esos rituales lascívicos, ¿no? Saben qué es lascívico, ¿no? Saben que es algo, las lascivias son bajas pasiones. Entonces, todos esos rituales lascívicos los hacían en sacrificio a esos dioses, a ese dios que existía ahí, Baal Peor. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. Empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió, dice la palabra, y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor, dice la palabra de Dios acá, el furor del Señor se encendió contra Israel. ¿Cómo no se va a encender el fuego del Señor? Dice la palabra de Dios acá, versículo 4, dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Mira lo que le dijo el Señor a Moisés.
Escuchen bien esto, mis hermanos, escuchen bien. Dice, dijo el Señor a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. ¿Qué dice ahí? Y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. La única manera en que se iba a apartar la ira del Señor era que ahorcara a todos los príncipes de los hijos de Israel, todo lo por lo que estaban haciendo ahí. Dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor, ¿cierto? Entonces Moisés fue y le dijo a los jueces que mataran a todos aquellos que se habían juntado allá en todos esos sacrificios y en todas estas abominaciones que estaban haciendo a ese tal Baal peor. Dice en el versículo 6, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación. Entonces, uno de los que estaba ahí se fue muy orgulloso, ¿no? Se fue muy orgulloso de todo lo que había hecho allá con esta madianita, ¿no? Con esta mujer de las hijas de Moab, ¿cierto? A mostrarla allá como un trofeo y como, en cierta manera, enorgulleciéndose por todo lo que se había, lo que hacía el pueblo en ese momento, los varones de Israel, ¿cierto? Dice, y trajo una madianita a sus hermanos y a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces podemos ver que este Finés era de cierta manera como un nieto de Aarón, ¿cierto? Porque era hijo de Eleazar. Entonces, hijo de Aarón. Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos. ¿Alguien sabe qué es alancear, verdad? Si alguien no sabe, me dice. Alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella. Ahí, acá, o sea, yo no sabía qué es eso. Ok. Yo, Bueno, no, mi pero hermana, es importante, mire, mi hermana, es importante que nosotros no nos quedemos con conceptos. A veces nosotros leemos por motivos de tiempo, a veces no leemos, no entramos en detalle, pero si alguna persona no sabe el término, por favor me dicen para que lo podamos explicar, ¿cierto? Porque a veces uno asume que todos sí, lo conocen. acá en esta dice y atravesó. Entonces, o sea, la palabra es esa, ¿cierto, pastor? Sí. En términos más, digamos, en términos más populares, podríamos decir que los apuñaleó, ¿cierto? Que los cogió con la espada y los atravesó, los alanceó. Alancear es apuñalar, de cierta manera. Los alanceó, pero no solamente el que le enterró el puñal, sino que lo cogió con sevicia y los alanceó, o sea, los apuñaló varias veces hasta matarlos, tenerles una herida de muerte, ¿cierto? Eso es básicamente lo que significa alancear. Bueno, entonces dice, ¿dónde estábamos acá? Y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer por su vientre. Dice la palabra de Dios acá, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Pero dice la palabra de Dios también acá, dice que murieron de aquella mortandad, ¿cierto? Y murieron de aquella mortandad 24,000 personas, mis hermanos. 24,000 alcanzaron a morir en ese momento, ¿ven? A causa de toda la aberración. Y aún así, mis hermanos, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, un versículo hermoso que nos compartió mi hermana Milena en estos días, ¿cierto? En Apocalipsis 20, Apocalipsis, no me acuerdo cuál es cuál es el pasaje, que a pesar de que el pueblo vio la mortandad y vio todo eso, pues el pueblo no entraron en razón, no se arrepintieron de su mal. Apocalipsis 9:20, leámoslo ahí rápidamente. Apocalipsis 9:20. Lo voy a leer así rápidamente y estamos. Apocalipsis 9:20 dice la palabra de Dios acá. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La palabra de Dios acá nos dice claramente que esos otros dioses a los cuales, supuestos dioses,
los cuales la gente ha adorado y la gente se ha ido a hacer sacrificios y todo el pueblo, como vemos acá, que los que quedaron allá, de aparte de los 24,000 que mataron, los que quedaron vivos, ni aún esos, porque podemos ver la historia del pueblo hasta el día de hoy, ¿verdad? Cómo hasta el día de hoy se sigue sacrificando a otros dioses. Esa es la parte en la que yo quiero avanzar, la parte en la que yo quiero que el Señor nos muestre cómo nosotros aún estamos en idolatría, porque estamos en un mundo, ¿cierto?, en el cual nos vende la idolatría de cierta manera, nos la vende por los ojos, nos la vende en el televisor, nos la vende en las películas, nos la vende en todo lo que nos rodea, nos la vende sobre todo cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros siendo templos del Espíritu Santo, que nosotros ya siendo santuarios de Dios, pues no debemos tener nada que sea idólatra, nada, debemos derribar todas esas imágenes que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles serán esas imágenes de las que habla la palabra de Dios, cierto? Eso es algo que tenemos que avanzar también. Por eso es importante que nosotros entendamos toda esta parte para que avancemos a una próxima, a otra parte de la idolatría, ¿cierto? Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, dice la palabra. ¿Ve? Entonces, tremendo, tremendo, mis hermanos, porque aún ni las personas que quedaron acá, podemos ver que siempre todo lo que sigue de ahí en adelante ha sido idolatría. Lo que nos habla Jeremías, lo que nos habla Ezequiel, lo que nos habla Malaquías, lo que son, todo, absolutamente todo de ahí en adelante es idolatría. Entonces, ahí estábamos leyendo, dice que y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y de su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Tremendo, porque lo que hizo aquí Finés, cierto, nieto de Aarón, fue algo tremendo, mis hermanos, porque él de cierta manera hizo eso en sacrificio a Dios para que cesase la mortandad en ese momento. Lo mismo que hizo Aarón en algún momento, Moisés también, Entonces, cuando ellos hicieron sus sacrificios, lo hicieron al Dios para que aplacara de cierta manera lo que era la ira del Señor. Y eso es algo que el Señor nos ha mostrado a través de la parte sacrificial que se hacía en algún momento, cuando el Señor le dice a Moisés también, mira, ve y hazte un tabernáculo así, 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 pero ten cuidado de hacerlo tal cual como te lo digo, porque es una sombra y figura, es una sombra y figura de lo que iba por venir, ¿cierto? Era una sombra y figura, no era algo real, era una sombra y figura, la parte sacrificial. Pero cuando se hacían esos sacrificios, dice la palabra que se aparecía la gloria de Dios, se aparecía de cierta manera la paz y el Señor tomaba de cierta manera esos sacrificios como en forma de paz para no consumir al pueblo a causa de su pecado. ¿Ve? Entonces de ahí donde viene toda esta parte sacrificial que se hacía en algún momento. Mis hermanos, el Señor Jesucristo me los bendiga.